Muy bien, Hebreos capítulo 2, el versículo 10 al 18, dice así la bendita palabra del Señor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Era necesario para nuestra salvación que el Hijo eterno, Dios, el Verbo, se hiciera hombre y muriera. No había otra manera de salvar. Era necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre para morir en sustitución y pagar la pena de aquellos que venía a salvar. La respuesta directa es sí, era absolutamente necesario. Y el texto que nos corresponde exponer en el sermón de esta mañana trata sobre este obrar de Dios que nos debe dejar absortos en admiración y asombro ante la inconmensurable gracia de Dios en nuestra salvación. El mismo asombro que notamos en las palabras del apóstol Pablo cuando dice: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto está en Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8. Esta porción de Hebreos que hemos leído, introduciendo nuestro sermón, Hebreos 2, versículos 10 al 18, nos habla sobre la necesidad de la encarnación, que Dios se hiciera hombre, y la muerte del Hijo de Dios en sustitución para pagar por nuestros pecados. En este texto del 10 al 18 nosotros notamos 4 partes. La primera de ellas nos habla de la necesidad de la expiación. Después viene una segunda parte que nos habla la solidaridad del Hijo con los hombres. En otras palabras, se enfoca en su encarnación. La tercera parte nos habla de la razón de que se hubiese encarnado, y el texto termina con una cuarta parte que es una conclusión. Y en esa conclusión se reiteran los 3 puntos anteriores. Yo les recordaré esta estructura, Dios mediante, en el próximo sermón, porque hoy nos vamos a quedar en la primera parte. La primera parte es la necesidad de la expiación. La necesidad de la expiación. Leamos una vez más el versículo 10. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La necesidad de la expiación. Hermanos, permítanme, antes de entrar en el tema de la necesidad de la expiación, permítanme explicar qué es la expiación. Cuando nosotros hablamos de la expiación doctrinalmente, nos referimos a la obra de nuestro Señor Jesucristo en su vida y su muerte para nuestra salvación. Así entonces entendemos o doctrinalmente explicamos la expiación, la obra de nuestro Señor Jesucristo en su vida y en su muerte para nuestra salvación. Ahora, cuando nosotros en la Biblia encontramos el término expiar o expiación, este se refiere a un sacrificio, a una ofrenda de un sacrificio mediante el cual se quitaba o se cubría la culpa del pecado. Todo el Antiguo Testamento, y encontramos aún también su cumplimiento en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús, este aspecto de expiación o expiar como un sacrificio ofrecido mediante el cual se cubría la culpa o se quitaba la culpa por el pecado. Miremoslo brevemente. Y aunque es masivo en toda la palabra del Señor el uso de este término, veámoslo en Levítico. Levítico capítulo 4, versículo 1 al 4. Por favor, no cierre su texto de Hebreos 2:10. Levítico capítulo 4, versículo 1 al 4, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona que pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ¿Para qué? Para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Ahora, adelante un poco al versículo 20, allí mismo en Levítico 4 dice: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Este es solamente un ejemplo de esta expresión expiar o expiación como algo establecido por Dios, un sacrificio mediante el pecador o el pueblo. Por la misericordia de Dios cubría la culpa del pecado. Esto en cuanto al término expiar o expiación. Ahora, nos es necesario también ver otra expresión muy importante, tenerla en cuenta y que está íntimamente ligada a la palabra expiación, y es la palabra propiciación. Propiciación es un sacrificio, pero mira el significado de esta expresión. Es un sacrificio también que carga con la ira de Dios a fin de que Dios sea propicio o esté favorablemente dispuesto hacia nosotros. No es que se esté hablando entonces de sacrificios distintos, sino que en el uno se está dando una explicación con respecto a lo que significa ese sacrificio,
y en la otra se está hablando del efecto de ese sacrificio. Miremos un ejemplo de la palabra propiciación, así como lo vimos también de la palabra expiar o expiación. Vayamos a primera carta de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 10. Primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 10. Allí nos dice la palabra del Señor: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, por favor, guardemos silencio. Sproul, de manera sencilla, explicó la diferencia entre los términos de esta manera. Expiación. El prefijo ex significa fuera de, por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. En términos bíblicos, continúa diciendo Sproul, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción, una ofrenda, un sacrificio, según lo establecido por la palabra del Señor. Expiación. Ahora, continúa diciendo Sproul, en contraste, la propiciación tiene que ver con el objetivo de la expiación. El prefijo pro significa por. Así que la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios para que Él pase de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros. O sea, propicio a nosotros. Ahora, yo tengo que hacer un paréntesis aquí. Recordemos, mis amados hermanos, que cuando nosotros hablamos en nuestro lenguaje, lo que la palabra del Señor ha revelado de sí mismo y de su voluntad y de su santo ser, pues estamos utilizando un lenguaje analógico para que nosotros podamos entender. Cuando estamos hablando que la propiciación o este sacrificio provoca un cambio en la actitud de Dios que hace de que Él pase de enemistad a ser propicio a nosotros, es la manera como nosotros podemos entender para nosotros esta obra o estos aspectos que finalmente se cumplen en el Señor Jesucristo. Pero de ninguna manera es que nosotros estemos hablando de que hay un cambio en el ser de Dios. Es la manera de que nosotros podamos entonces entender en estas expresiones la salvación dada, provista por Dios en Cristo Jesús y que era aún anunciada en el Antiguo Testamento a través de eso que el Señor suministró a un pueblo pecador, pero anunciando la promesa de una salvación por medio de un sacrificio para pagar el pecado. Y entonces, por ese sacrificio, Dios sea propicio hacia nosotros pecadores. Cierro este paréntesis. Así que, amados hermanos, cuando hablamos de la obra de Cristo para nuestra salvación, o sea, de su obra de redención, de la expiación, doctrinalmente, hablamos de su sacrificio que llevó sobre sí la ira de Dios en contra de nuestro pecado y que al hacerse cambió en favor la ira de Dios contra nosotros. Cuando hablamos entonces de expiación, teniendo ya entendido lo que estos términos significa, expiación, propiciación, cuando hablamos de la doctrina de la expiación, estamos hablando del sacrificio que llevó sobre sí el Señor Jesucristo, la ira de Dios en contra de nuestro pecado, y que al hacerse ese sacrificio cambió en favor la ira de Dios contra nosotros. Ahora, nosotros entendemos que la obra de Cristo no se limita a la muerte, a su muerte para expiar nuestros pecados,
sino que se extiende a toda su vida perfecta en representación nuestra. Pero aquí nos vamos a enfocar en su sacrificio expiatorio. Recapitulemos. Era necesaria la expiación, y ya sabemos de qué se está hablando con expiación. Era necesaria la expiación. Versículo 10 nuevamente. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién se está hablando aquí cuando dice que convenía a aquel? Se está hablando de Dios Padre. Y concluimos esto porque se habla de aquel que lleva muchos hijos a la gloria y el que perfecciona por aflicciones al autor de la salvación de esos hijos. ¿Quién es el autor de la salvación de estos hijos? Claramente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí estamos hablando del Padre, convenía a aquel. Ahora, quiero que notemos que se dice del Padre que es aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Mis hermanos, sin embargo, esto mismo es lo que ha dicho el autor de Hebreos con respecto al Hijo en los versículos 1 y 2 del capítulo 1, donde dice, hablando del Hijo eterno, por quien asimismo hizo el universo, y después dice que es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. De igual manera, el apóstol Pablo, hablando del Hijo, dice en Colosenses 1:16, hablando del Hijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice más adelante, y el versículo 17 de allá de Colosenses 1 dice, y todas las cosas en Él subsisten. Y esto, mis amados hermanos, que aquí el escritor de Hebreos esté hablando de ese aquel, y ese aquel es el Padre, pero este mismo escritor inspirado señale estos mismos aspectos de la obra de Dios, asignándoselas al Hijo, y el apóstol Pablo también lo haga, lo que debe es a llevar a afirmarnos esto en lo que los teólogos serios tanto insisten. Las obras de Dios, fuera de sí, fuera de su ser, la creación, la redención y su providencia, son obras del Dios Trino. Nunca son obras de una persona exclusivamente, sino siempre obras del ser divino como un todo, dice Louis Berkhoff. Pero añade, al mismo tiempo, es cierto que en el orden de la economía de las obras de Dios, algunas de las ópera al extra, o sea, de las operaciones de Dios, del obrar de Dios fuera de su ser, dice, son adscritas más particularmente a una de las personas de la divinidad y algunas más especialmente a una que a otra. Y aquí teniendo esto siempre presente, se está hablando, ya teniendo claro esto, más particularmente se está hablando del Padre. Del Padre se dice que es aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Y esto no es una contradicción. Aunque el mismo autor afirme esto de Cristo y el apóstol Pablo afirme esto mismo del Hijo, recuerden, amados hermanos, en nosotros siempre debe haber el esfuerzo para no dividir a Dios. Dios es uno. Pero la palabra del Señor muestra que existe eternamente en tres personas y que cada persona es plenamente Dios. Por eso, y no es menor, el énfasis de los teólogos serios de insistir que las obras de Dios fuera de su ser, la creación, la salvación y su providencia son obras todas del Dios Trino.
aunque algunos aspectos son adscritos más a una persona en particular, pero tengamos esto presente, nosotros no tenemos un Dios dividido en tres partes, ni tres dioses, es Dios, uno, que ha existido eternamente en tres personas y que cada persona es plenamente Dios, la doctrina de la Trinidad. Ahora, teniendo entonces esto presente, se habla más particularmente aquí del Padre. Y nuestro texto dice, porque convenía, vuelva allí al versículo 10, convenía, ya sabemos a quién le convenía, al Padre, perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir que convenía? Convenía al Padre perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación. ¿Qué significa este convenía? Por lo general, cuando nosotros hablamos de la conveniencia de algo para nosotros, hablamos de algo que nos beneficia. Ahora, esto no puede ser el sentido que se refiera con el que se refiera a Dios Padre. Porque, hermanos, no hay nada que convenga a Dios en el sentido que lo beneficie como si le añadiera o le supliera a un faltante. Él es pleno en sí mismo, no es carente de nada, Él es perfecto, no tiene necesidad de algo fuera de sí mismo. Este atributo de Dios es conocido como su aceidad o su independencia. El apóstol Pablo, predicando el evangelio a los atenienses en el Areópago, les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto está registrado en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. La conveniencia de perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación, o sea, la conveniencia de la expiación de nuestra salvación por medio de un sacrificio en sustitución, no puede entenderse como que era necesario en lo absoluto que Dios salvara a los seres humanos. Cuando hablamos de la necesidad de la expiación, que es el título de este sermón, no estamos hablando de la salvación como algo necesario para Dios o que Él debiera hacer. Dios pudo, en su perfecta justicia, dejar a la raza humana bajo la sentencia de ciertamente morirás y no salvar. Y actuar así en plena armonía de su naturaleza santa y justa. La prueba de esto la tenemos aquí mismo en nuestro texto. El versículo 16 de Hebreos 2 inicia diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Dios no decidió salvar a estas otras criaturas morales que pecaron contra Él. Acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero la parte que nos interesa aquí con lo que estamos hablando es
que la palabra del Señor nos dice que Dios no decidió salvar a estas otras criaturas morales que pecaron contra Él. Hermanos, iglesia, la salvación del hombre es un ejercicio de la libre voluntad de Dios, no de su voluntad necesaria. O sea, no era necesario para Dios salvarnos. No era algo que Él debía hacer en virtud de su naturaleza. Fue su beneplácito. Fue su soberana decisión y para la gloria de su nombre. Pero, al haber determinado en sí mismo, en su voluntad libre, o sea, su naturaleza no le obligaba, y ese obligaba entre comillas, a salvar al hombre en el estado de pecado. Al haber determinado Dios en sí mismo, en su voluntad libre, el beneplácito, así le plació, al haber determinado en sí mismo salvar, la expiación, la muerte de un sustituto para pagar la deuda de aquellos que soberanamente eligió para salvación, era necesaria. Repito, al haber determinado en sí mismo, en su libre voluntad, salvar, la expiación, la muerte de un sustituto para pagar la deuda de aquellos que soberanamente eligió para salvación, era necesaria. Y era absolutamente necesaria por la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de ese atributo, esa perfección moral por la que Él mantiene necesariamente su santidad en contra del pecado y el pecador, e inflige debido castigo sobre los transgresores. También escribe esto Luis Berkhof. Así que, cuando leemos en el versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos sobre la conveniencia, entonces, de perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación, nos habla de la necesidad consecuente con la decisión soberana de la libre voluntad de Dios de salvar. Y esto debido al carácter justo de Dios. La deuda por el pecado debía ser pagada. Y mis amados hermanos, aquí un paréntesis pastoral y de nuestra relación como hermanos en Cristo. Este obviamente es un sermón teológico, con un alto contenido teológico y doctrinal. Y por supuesto que como pastor pienso en sus almas cuando estoy elaborando el sermón. Pero si nosotros vivimos nuestras vidas sobre un fundamento que no es sólido, nuestro entendimiento y nuestra práctica asimismo será. Esto tiene tal importancia para que tú como creyentes te sitúes en el lugar correcto que te debes situar ante la salvación tan grande. Dios no tenía por qué salvarte. Dios no tiene por qué salvar a nadie. La prueba está en la Escritura con los ángeles. Ok, libremente determinó salvarte. Excelente. Ok, pero para salvarte era necesario el pago de tu deuda. Deuda que tú deberías pagar entre comillas, porque nunca se acaba de pagar,
en el infierno por la eternidad, frente a un Dios justo y santo. Pero ¿por qué? Porque este es Dios, justo, recto. Él debe castigar el pecado. Y si determinó en sí mismo libremente salvar, no podía, como algunos en la historia de la iglesia han imaginado, llegando a conjeturas fuera de la escritura, simplemente decir: bueno, pues yo le paso por alto la vida pecaminosa de los muchachos. No. Se debía pagar la deuda porque Dios es justo. Y esto espero que sirva para nuestras vidas en el día a día y en nuestras luchas por vivir una vida digna. Cuando tú traigas una vez más a tu mente, al portas de practicar el pecado y abrigarlo en tu corazón y en tu mente, el costo de tu salvación. Un sacrificio cruento. Pero sobre todo, ten presente de quién. ¿Te acuerdas cómo empezamos esta introducción? Que deberíamos estar absortos en nuestra admiración. Tú cantabas por mí, sí. La gracia de Dios es inconmensurable, pero si no significa nada para tu vida, para el día a día, para tus decisiones, para tu pasión por Dios, para cómo la vives, fue el Verbo, el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre y necesariamente por la determinación libre de Dios de salvar, ofreció su vida perfecta en sacrificio, en sustitución tuya. Y debía ser así, porque no tenemos un Dios que simplemente mire para otro lado. No se puede negar a sí mismo. Debe ser justo y debe pagar el castigo, debe traer castigo como paga por el pecado. Esto es lo que significa entonces la conveniencia de perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación. Nos habla entonces esa conveniencia de la necesidad consecuente con la decisión soberana de Dios de salvar. Debido al carácter justo de Dios, la deuda por el pecado debía ser pagada. La palabra que aquí traduce Reina Valera como convenía es la misma que usaban los oradores y escritores del mundo antiguo para comunicar aquello que es apropiado o adecuado. El apóstol Pablo usa este mismo término y es traducido aquí en Reina Valera como corresponde o de acuerdo con. Sobre esto George Guthrie dice: el autor proclama que lo que Dios ha hecho en el sufrimiento de Jesús está en consonancia con lo que conocemos de su carácter y sus propósitos. Era necesaria. La expiación. Wayne Grudem, un teólogo contemporáneo, nos presenta una reflexión sobre la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, que en mí personalmente caló muy profundo. Él dice que en esta oración en Getsemaní, que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene tanto interés de dárnosla a conocer en un detalle, y es el detalle de la repetición, si es posible, desde la boca del Señor Jesús: si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible.
Wayne Grudem reflexiona que esta oración aquí íntima del Hijo con el Padre tiene el propósito de mostrarnos a nosotros que no era posible que el Señor Jesucristo cumpliera su misión, su obra de salvación, sin que bebiese la copa del sufrimiento que Él había dicho que le correspondía. Vayamos hasta allá. Mateo capítulo 26, versículo 39. Sin lugar a dudas, nosotros no desconocemos en la naturaleza humana un momento tan difícil para el Señor Jesucristo, que está expresando aquí obviamente toda la tensión frente a lo que viene. Y no desvirtuamos los dolores físicos que Él sabía que tendría que afrontar, pero sobre todo recibir la ira de su Padre sobre Él y por una situación de la cual está desligado Él totalmente, el pecado. Pero esto tiene mucho peso, por lo menos para mí lo fue, y te lo quería compartir en esta insistencia del Señor Jesucristo en oración, pero para que a nosotros nos quede claro de que no era posible. No era posible que el Señor Jesucristo cumpliera su misión, su obra de salvación, sin beber esa copa. Mira lo que dice Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y el versículo 44 dice: y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. La conveniencia, entonces, que nos habla el texto de Hebreos 2:10, de perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación, nos habla de la necesidad consecuente con la decisión soberana de la libre voluntad de Dios de salvar, que debido al carácter justo de Dios, la deuda por el pecado de aquellos que serían salvos debía ser pagada. Así lo expresan también nuestros estándares confesionales. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 40, para nosotros el Catecismo ortodoxo de Hércules Collins, en la pregunta 39 dice: ¿por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? Y la respuesta es: porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Ninguna novedad está siendo enseñada desde este púlpito. Y los cánones de Dort, en el capítulo 1, precisamente en el artículo 1, dice así: puesto que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna, Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiese querido dejar a todo el género humano en el pecado y en la maldición y condenarlo a causa del pecado, según estas expresiones del apóstol: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto en Romanos 3, 19 y 23. Y porque la paga del pecado es muerte. Esto en Romanos 6, 23. Y el artículo 2 continúa diciendo: pero en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Hermanos, iglesia, fue la determinación de la libre voluntad de Dios salvar.
Fue el beneplácito de Dios salvar pecadores, y la muerte de un sustituto perfecto para pagar la pena por el pecado de aquellos que salvaría era la forma acorde, necesaria, en consecuencia con la justicia y el amor divino. No fue una voluntad arbitraria, así le pareció. Simplemente así lo decidió y Dios es soberano. No, fue una voluntad que está enraizada en la naturaleza misma de Dios y que está en armonía con sus perfecciones divinas. La justicia de Dios y el amor de Dios es el fundamento en el ser divino de ser salvados mediante una muerte sustitutoria. Fue la libre voluntad de Dios, pero cuando buscamos en la naturaleza divina, en el ser de Dios, en sus perfecciones, siempre se habla como la causa motora, la justicia y el amor. El amor de Dios, sí, pero el amor entendido como la determinación en Dios de darse, un amor al que no fue movido, por algo externo a Él. No fue algo que vio en nosotros lo que lo movió a amarnos para salvación. Romanos 5, versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amor entendido en este sentido. Él no vio algo en ti para amarte. Él no fue movido externamente para determinarse a amarte. Es más, como el apóstol Pablo claramente lo dice en sorpresa, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la determinación de Dios, pero que brota de su libre voluntad, amarte, darse para tu salvación. Y eso, lejos de que nos desanime, la doctrina es un tesoro, la verdad de la palabra. Lejos de que te desanime, si tú piensas que hay algo en ti por lo cual Dios te amó y lo pierdes o se debilita, duda de la continuidad del amor de Dios para ti. Pero ¿sabes? No había nada en nosotros para que Dios se determinara a amarnos. Lo decidió soberana e inmutablemente. Soberana e inmutablemente para la gloria de su nombre. Su amor es eterno e inmutable por ti.
pero al lado del amor. Y este lenguaje nuestro hace que nos cuidemos y estemos teniendo que dar claridad por el amor de Dios y por su justicia, que no son partes de Dios. Dios no está compuesto. Dios es simple en su unidad, en sus perfecciones. Por la justicia de Dios, Él también es recto, santo y justo, y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo habría de salvar a quien Dios, hablando del Padre, el Padre puso por propiciación, hablando del Hijo, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hablando de los creyentes del Antiguo Testamento, pasó por alto, pero no se había pagado el pecado, satisfecha la justicia de Dios, continúa diciendo el apóstol Pablo, con la mira de manifestar en este tiempo, hablando del momento histórico de la obra de Cristo, manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Él es justo. Él tiene que castigar el pecado. Y cuando en su libre voluntad se determinó salvar, era una necesidad consecuente a su decisión, la expiación. Derramar, castigar el pecado para manifestar su justicia. Y no fue en nosotros. Fue en aquel que es el pararrayo de la ira de Dios. Si tú has estado algún momento cerca a una tormenta eléctrica, los hombres se doblan y las bestias también, y eso es un fenómeno de la naturaleza. Piensa ahora en el justo juicio y la ira de Dios viniendo sobre ti y siendo recibido por Cristo, nuestro Redentor. En la cruz del Calvario nosotros tenemos manifestado el amor, su decisión de darse, dio a su Hijo eterno, pero la justicia de Dios, el amor y la justicia, la determinación no por nada en ti, sino por la gloria de su nombre y por el beneplácito de su voluntad y su justicia derramada sobre el sustituto en su libre determinación de salvar a pecadores para la gloria de su nombre. Ahora, ¿qué significa, habiendo entendido esto, qué significa en nuestro texto que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esto obviamente se refiere a la obra de salvación, diga, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos? ¿Qué significa esto de que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos? ¿Quién es el autor de la salvación de ellos? Es Cristo. Más adelante aquí mismo en Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Perfeccionar, aquí en la carta a los Hebreos, alude a algo plenamente consumado, a la finalización completa de un propósito. En Hebreos, perfeccionar o algo perfecto, escucha, perfeccionar o algo perfecto es algo que se ha llevado plenamente a cabo, o sea que es completo e íntegro. Miremos un ejemplo. Ya estamos concluyendo. Hebreos capítulo 10.
el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero mira lo que dice el versículo 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies. Y escucha esto, porque con una sola ofrenda, recuerda, expiación, propiciación, expiación, propiciación, porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Ahora, claramente, hacer perfectos no significa que nosotros los creyentes seamos hechos perfectos moralmente cuando somos salvados, sino que en ellos su salvación es plena. Se ha llevado plenamente a cabo su salvación. Precisamente en el contexto de Hebreos 9 y 10 se habla de la salvación plena mediante un único y suficiente sacrificio, la expiación. Ahora, visto este ejemplo y entendiendo lo que significa perfeccionar o perfecto, ¿qué significa perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos? No significa que en algún sentido el Señor Jesucristo fue imperfecto o deficiente y que el sufrimiento lo perfeccionó. Perfeccionar por aflicciones nos habla de la obra plenamente consumada de salvación en el sacrificio de Cristo que el Padre estableció para nuestra salvación, de la finalización completa del propósito de salvación en el sacrificio de Cristo. Si habría de llevar muchos hijos a la gloria, era absolutamente necesario la aflicción, el sufrimiento, la muerte en sustitución por ellos. Y así fue. Hermanos, Dios no necesitaba salvar. Las pruebas están en las Escrituras. Pero así lo decidió por el beneplácito de su voluntad. Y en virtud de su justicia y su amor, la forma de salvar necesaria, consecuente a esa decisión, era la expiación, la muerte de un sustituto, el Hijo eterno, perfecto, sin mancha, para pagar la pena por nuestros pecados y cambiar en favor la ira que merecíamos. La obra de salvación es plena y completa en Cristo. Por eso es segura para nosotros. Cuando empieces a pensar que depende en algo de ti, o que Dios se movió motivado de algo en ti, o que tú hiciste algo, bien te valen los terrores que a veces vienen sobre tu vida, pero no en nosotros. A nuestro santo Dios le plació amarnos y salvarnos con este costo tan alto. A Dios sea la gloria.